Buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan en este curso de formación básica en Introducción a los Escritos de la Biblia. Hoy continuaremos con la última parte de los profetas que nos hacía falta para poder culminar estos 18 profetas, tanto mayores como menores, que contiene la Sagrada Escritura. Veremos hoy esta última parte compuesta por 6 profetas. Vamos a contemplarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los profetas menores. Hoy vamos a hablar de Abdías, Ageo, Zacarías, Joel, Malaquías y Jonás. Serán un resumen de los 6 libros. Algunos son cortos, otros son un poquito grandes, pero en definitiva todos son libros considerados profetas menores, profetas que tuvieron poca participación o que sus escritos son bastante cortos y por eso los consideran como profetas menores. El profeta Abdías es el libro más corto de todo el Antiguo Testamento. Tiene solamente 21 versículos, no tiene ningún capítulo. Lo único que conocemos de la persona de Abdías es lo poco que se puede deducir del libro. Una tradición judía tardía lo identifica con un Obadías o Abdías, mayordomo del palacio del rey Ahab de Israel, pero esta identificación carece de fundamento histórico. El nombre de Abdías significa siervo adorador del Señor. Su libro entró en el canon judío entre los 12 profetas menores y fue recibido sin dificultad en el canon cristiano. ¿Cuál es la estructura o cómo se divide el libro de Abdías? Bueno, pues Abdías aparece dividido en 3 partes. El capítulo 1 al capítulo 7 tiene unos oráculos contra Edom que constan del juicio divino sobre Edom y el anuncio de su ruina. La segunda parte del capítulo 8 al capítulo 14, del versículo 8 al versículo 14, donde tiene unos pliegos de cargos contra Edom. El pecado de los edomitas es haberle burlado de la desgracia de Judá y haberse aprovechado de ella. Por este pecado serán arrasados. Y del versículo 15 al versículo 21 nos habla de el día del Señor, y se anuncia el juicio del Señor a todas las naciones, el triunfo del pueblo elegido y la restauración definitiva de Israel, el anuncio del reino de Dios. Como vemos, solo son 21 versículos, no tiene capítulos, versículo 1 al 7, versículo 8 al 14 y versículo del 15 al 21. En 3 partes se divide este libro del profeta Abdías. El contenido, en su brevedad, resulta incompleto. Su mensaje no debe ser contemplado al margen de los otros 11 profetas menores. Para poder comprenderlo, para poder tratar de entender al profeta Abdías, hay que leerlo en unión con los demás profetas para poder comprender de qué nos está hablando y por qué habla de eso. El profeta quiere manifestar fundamentalmente 3 ideas. Primera, que los israelitas que regresaron al exilio son ese resto de Israel que construirá el nuevo culto a Yahvé. Segundo, que el reino de Dios, escatológico y espiritual, no tendrá dominio como el antiguo reino de David, sino que será un reino basado en la santidad y el culto. Y tercero, nos dice que habrá un día de Yahvé donde serán juzgados los enemigos del pueblo de Israel. Abdías exhorta a poner la esperanza en el poder y la justicia de Dios y no en las fuerzas precarias de los hombres. Dada la brevedad de Abdías, no es de extrañar la ausencia en el libro de otros legados importantes del profeta. La fecha de composición se complica por lo mismo, porque el libro es muy breve y porque no se habla mucho del profeta. Porque es un escrito que los oráculos sobre Edom se pareciera que se añadieron después de algunos versículos en la segunda y en la tercera parte. Gran parte del texto tiene paralelos o equivalentes en otros libros proféticos y en los salmos. El texto hebreo de Abdías salvó solo 3 versículos finales y en el versículo 15 parecen estar bien conservados las versiones antiguas griegas y latinas, en las cuales no presentan variaciones relevantes. Pero si nos damos cuenta entonces,
el libro del profeta Abdías no solo es el más pequeño de todos, sino que es el más complicado. Más complicado porque no logra uno contemplar totalmente quién fue Abdías, cómo era Abdías, cómo era su forma de ser, porque el libro no nos habla como tal de él. Pero la enseñanza que deja, sin lugar a dudas, es la más importante. Aquellos que se burlan de Dios, aquellos que se burlan del pueblo de Dios, aquellos que se burlan de los que están con Dios, tarde o temprano recibirán su castigo. ¿Cuándo? El día del Señor. Cuando el Señor venga, ese día recibirán todo su castigo. El profeta Ageo. Veamos al profeta Ageo. El profeta Ageo es el predicador de la gloria del nuevo templo restaurado. Aparece como un hombre rígido del pueblo que se preocupa más en su interés y en sus cosas terrenas que en el culto y en el templo. Con Ageo inicia el bloque de profetas posteriores al destierro. Son características suyas dos cualidades: exactitud de los oráculos, fechados con precisión en el mismo escrito y sencillez del mensaje. Ageo en hebreo significa mi fiesta, nombre extraño, no aplicado a ningún otro personaje en el Antiguo Testamento. En el libro de Esdras se le menciona en 2 ocasiones. La tradición judía lo tiene como uno de los desterrados de Babilonia que volvieron a la cautividad. Su mensaje es sencillo y concreto. Los dirigentes del pueblo de Judá deben ponerse a la obra en la reconstrucción del templo de Jerusalén como primera providencia para restaurar la patria destrozada. Si obedecen a esta voluntad del Señor, tendrán todos los bienes materiales que necesiten y saldrán de todas las dificultades. Y aquí es importante ver cómo el profeta Ageo profundiza en eso y dice: siempre será mejor, siempre será más importante el templo de Dios. Construyan el templo, por favor. Y es que cuando él estaba, habían regresado de la deportación de Babilonia y la gente había encontrado un solo desastre, había encontrado una desgracia total en Jerusalén. Y se ponen a volver a construir sus casas, volver a remodelar sus casas, volver a levantar sus casas. Y el templo de Dios, el templo de Salomón, no, ahí ese de último, dejémoslo, primero nuestras casas, de último el templo. Y Ageo profundiza y dice: no, primero Dios, primero la casa de Dios. ¿Qué chiste tiene que tengas casa de 2 niveles, que tengas tremendos carros, que esté todo bonito y la casa de Dios cayéndose por pedazos y la iglesia cayéndose a pedazos? Entonces no eres un buen cristiano. Primero la iglesia, después tu casa. Eso dirá el profeta Ageo. El texto consta de 4 oráculos bien situados cronológicamente, acompañados de relatos breves sobre la reacción de los jefes y del pueblo. En la primera parte del capítulo 1, versículo 1 al 15, hablar de la reconstrucción del templo y consta de la llamada profética, la reconstrucción y de la respuesta positiva de los jefes del pueblo. La segunda parte del capítulo 2, versículo 1 al 9, nos habla del templo y de su gloria futura, donde el profeta promete para el nuevo templo mayor gloria que para el primero, que era el de Salomón. Del capítulo 2, versículo 10 al 19, la tercera parte nos habla de una ofrenda digna. Nos dice que las ofrendas sin el templo están como impuras. Desde el momento en que se procede a reconstruirlo, el Señor promete la prosperidad. Y eso es importante porque si te comprometes a ayudar a la casa de Dios, a ayudar a la casa de Dios, de la iglesia como tal, entonces Dios te va a dar prosperidad y te va a ayudar. Pero el problema es que nosotros a veces ni nos acordamos de la iglesia y ni ponemos cuidado cuando dicen que van a reconstruir o van a hacer una obra. No le ponemos cuidado a la iglesia y cómo queremos entonces que Dios nos bendiga. Cuarta parte, capítulo 2, del 20 al 23. Oráculo mesiánico para Zorobabel. Las bendiciones para el nuevo templo contenidas en el segundo oráculo se concretan ahora en Zorobabel, nieto del rey Joaquín, y por lo tanto la casa de David como figura mesiánica. Su predicación gira en torno a 2 temas: la restauración del templo y la gloria futura del pueblo fiel. Para el profeta, lo más importante es la construcción del templo, porque de ello depende también que Dios intervenga a favor de su pueblo. Volvemos a repetir, el profeta Ageo profundiza mucho en eso. El templo es primero, el templo de Jerusalén hay que levantarlo, el templo de Dios hay que volver a reconstruirlo. No pueden ustedes estar felices si no han arreglado la iglesia, si no han levantado. Hay ermitas donde ya se caen las puertas, donde ya se caen las ventanas, donde las tejas ya se están cayendo, donde ya entra agua por todos lados.
Y la gente con tremendas casas de 2 niveles, con grandes carros, con grandes lujos, y la casa de Dios abandonada, en las ruinas. Y por eso el profeta Ageo dirá, no es posible. Ustedes tienen que reconstruir primero la casa de Dios, primero la casa de nosotros, la iglesia donde Dios vive, donde Dios nos espera, donde Dios mora y donde vamos a buscar a Dios, y ya dejemos luego nuestra casa. Dios nos va a bendecir siempre. Pero primero, Dios, primero siempre las cosas de Dios. Ageo hace referencia a sucesos ocurridos en Judá, desde el 29 de agosto del 520 hasta el 18 de diciembre del mismo año. Esto es durante poco más de 3 meses y medio, dentro del segundo año del reinado de Darío I el persa. En este tiempo Judá es una provincia del imperio persa con administración delegada en el gobernador Zorobabel y su sumo sacerdote Josué. Durante esta época es la profecía del profeta Ageo. Pasemos al profeta Zacarías. Zacarías viene situado entre Ageo y Malaquías. Refleja junto con Ageo el talante optimista de quienes retornan de Babilonia. Están empeñados en la tarea de reconstruir el templo y mantienen la esperanza de una restauración bajo la guía de Zorobabel, descendiente de David. Aquí se ve la primera parte del libro. A partir del capítulo 9, la perspectiva va más lejos y apunta a la instauración escatológica del reinado de Dios en la tierra, con Jerusalén como capital y el templo como lugar de peregrinación a todas las naciones. Zacarías es mencionado en Esdras capítulo 5 y Esdras capítulo 6, junto con Ageo en la tarea de la reconstrucción del templo. Su actividad profética se desarrolla alrededor de los años 520 al 515 a.C. Es uno de los libros más difíciles de interpretar de todo el Antiguo Testamento. Escribe con imágenes y visiones surrealistas que producen desconcierto. La abundancia de visiones y el recurso a la meditación de los ángeles hace de Zacarías el precursor del género apocalíptico en la Biblia. Podríamos decir o podríamos hablar que Ageo es uno de los, que Zacarías es uno de los primeros que utilizó el género apocalíptico y que casi todo el libro de Zacarías está en ese lenguaje, en esa forma de ver las cosas, a través de imágenes, de visiones, de símbolos, que en realidad tienen otro contenido en el fondo y no representan realmente el símbolo como tal. Por ejemplo, un animal con 7 alas. Pues sí, pero eso está indicando a una persona, a un lugar, a un reino. Entonces es difícil comprender porque otras veces será una persona como la cuarta bestia en el libro de Daniel que representa a Antíoco IV y puede ser también como una bestia grande que representa al reino persa. Entonces dependerá de eso. La interpretación es muy difícil, complica mucho y para una persona que tenga pocos estudios o poco conocimiento del género apocalíptico se puede dejar llevar fácil y comete demasiados errores al interpretar el libro de Zacarías. El libro de Zacarías incluye 2 partes bien definidas, tanto por los datos históricos como por el estilo de la redacción. La primera abarca los 8 primeros capítulos, escrita en prosa y corresponden al tiempo señalado en la misma obra de los años 520 al 518. La segunda parte comprende los capítulos del 9 al 14. Está casi toda ella escrita en poesía y carece de referencia cronológica. A esta segunda parte se le designa con el nombre de Deuterozacarías, porque es después de la reconstrucción del templo. Esta se puede dividir en varias partes, pero vamos a ver primero las actividades del profeta, que están del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 8, versículo 23, y tiene como trasfondo la reconstrucción de Jerusalén por parte de los que han vuelto del destierro. Y del capítulo 9, versículo 1 al capítulo 14, verso 21, nos habla de unos oráculos mesiánicos y consta de 2 largos oráculos que pese a sus reiteraciones presenta una línea de continuidad entre el uno y el otro. El rasgo más relevante del libro de Zacarías es que Dios da a su pueblo un mensaje de esperanza, acorde con la situación en que ésta se encuentra. Parte de este mensaje es la promesa del Mesías. Ante todo, se refiere a la construcción del templo, que se hará principalmente por obra del Espíritu de Dios. El profeta sabe que Israel y su fe
no sobrevivirán sin el templo. Por esto fue siempre el signo vivo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El libro del profeta Zacarías viste en su conjunto y según su redacción viene a decir que la liberación del pueblo y la salvación de los fieles no era suficiente, sino que necesitaban de la reconstrucción del templo de Jerusalén, por lo que Dios promete un Mesías, rey de paz, un pastor bueno, que habría de ser rechazado por el pueblo, llevado a la muerte, pero que después el pueblo volverá a él su mirada, le llorarán, y finalmente Dios mismo establecerá su reinado del que se bendecirán todas las naciones gentiles. Las visiones de Zacarías se convierten en un buen arsenal de imágenes para los escritos apocalípticos del Nuevo Testamento, especialmente el Apocalipsis de San Juan, que usa muchos elementos presentes en Zacarías. Poco sabemos del profeta Zacarías, nacido en Babilonia y habría sido uno de los que retornaron a Judea en el año 537. Era de familia sacerdotal y sucedió como jefe de familia a su abuelo Ido, mencionado en el libro de Nehemías. Fue contemporáneo de Ageo. Zacarías escribe su obra para animar al pueblo a mantener esa confianza en el Señor y a colaborar en la reconstrucción del santuario. Zacarías profundiza en eso, pero sin lugar a dudas el aspecto más importante de Zacarías o la parte más importante de Zacarías será ese uso de imágenes apocalípticas, ese uso variable de diferentes criterios para poder interpretar una misma cosa que el apóstol San Juan usará con toda tranquilidad en el Apocalipsis de San Juan. Pasemos al profeta Joel. En la colección hebrea de los profetas menores y en las versiones latinas, el libro de Joel se sitúa en segundo lugar después de Oseas y antes de Amós. Acerca de la persona de Joel, solo tenemos los datos que se expresan o se deducen del escrito. Joel significa el Señor es Dios. Se dice que era hijo de Petuel. Por su libro nos enteramos que el autor del mismo vivió y predicó en Judá, probablemente en Jerusalén, que conocía los ritos y vicisitudes del templo y que era sensible a los acontecimientos de su tierra. El libro se abre con la descripción de una plaga de langostas. Esto da ocasión al profeta para hablar y anunciar el día de Yahvé, de donde Israel reconocerá el castigo de Dios, se arrepentirá y florecerá de nuevo. Desde este punto de vista literario, se aceptan las visiones en dos partes, pero no hay acuerdo de que sea así, si cada parte se escribió por separado y luego se ensamblaron, o si desde el principio formaron un solo libro. Hoy en día la unidad o la división del libro todavía es de opinión común, no hay una veracidad. Pero se puede dar el siguiente esquema del libro del profeta Joel. Primera parte, del capítulo 1, versículo 2 al capítulo 2, versículo 17. Y nos habla de un tiempo de desgracias. Comienza con la descripción de la devastación del país por la plaga de langostas. Se repite el esquema a la descripción del pueblo invasor y sigue la exhortación a la conversión presidida por los sacerdotes. Segunda parte, del capítulo 2, versículo 18 al capítulo 4, versículo 21. Y nos habla de la fusión del Espíritu y del día del Señor. A la penitencia el Señor responde con el cese del castigo, un anuncio de prosperidad y la promesa de que el Señor estará presente en medio del pueblo. Como bendiciones se anuncian también la función del Espíritu, el juicio de las naciones, una llamada a la guerra santa de paz y el definitivo día del Señor con la restauración del Israel escatológico. La enseñanza de Joel es clara. Ese día de Yahvé es el día en que Dios hará justicia, sea de su pueblo como de todos los pueblos paganos. Será así un día terrible, convencido que Dios es compasivo y clemente. Pero, sin lugar a dudas, la conversión interior y profunda es lo que más le interesa al profeta Joel. Por eso dirá, rásguense no los vestidos, sino el corazón. Rásguense no lo de afuera, sino lo que está por dentro. Y por eso la iglesia utiliza mucho al libro del profeta Joel durante la Cuaresma para invitarnos a la conversión. Joel nos ha dejado un selecto legado de la revelación en dos áreas importantes. En el capítulo 2, versículo 13, Joel dice, rasgad vuestros vestidos y no rasgad vuestros corazones
y no nuestros vestidos. Convertíos al Señor vuestro Dios, porque es clemente y compasivo. Sin lugar a dudas, esta frase es muy importante y durante la cuaresma la escuchamos mucho. Cambien su corazón, no sus vestidos. Cambien por dentro, no por fuera. No vengan aquí con una cara de lamentación, con una cara de dolor, y en el corazón están podridos, están totalmente alejados de Dios. La segunda cita del capítulo 3, versículos del 1 al 2, nos dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y esta es una clara referencia a la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y que descenderá sobre todos, no importa si sean niños o niñas, adultos, lo importante es que sean hijos e hijas de Dios. La clave para comprender el libro es el día del Señor, que aparece explícitamente 5 veces durante este libro del profeta Joel. Podemos hablar de varias partes, pero vamos a referirnos a 3 aspectos importantes. En Joel capítulo 2, del 1 al 11, nos habla de un himno litúrgico que actualmente ha usado la iglesia en las celebraciones de los difuntos. En Joel capítulo 2, del 12 al 17, la iglesia recoge esta llamada a la penitencia en la cuaresma. En Joel capítulo 3, del 1 al 5, nos muestra la efusión del Espíritu, que es el mismo texto que Pedro anuncia en su primera predicación, cuando dice: hermanos, no estamos borrachos. Lo que pasa es que según la Escritura, Dios dijo que enviaría su Espíritu sobre todos aquellos que lo quisieran aceptar. Y esto Pedro estaba haciéndolo en referencia al profeta Joel. El libro ofrece escasas y pocas precisas referencias para poder situarlo en un contexto histórico. A esto se le añade la cuestión no resulta fácil de su originalidad. En consecuencia, hay cierta inseguridad para indicar una fecha de composición. Existen 2 posiciones. Una subraya los detalles que abogan por una época antigua hacia los siglos noveno y octavo antes de Cristo, y la otra enfatiza las razones que se desprenden del escrito para asignarle un contexto histórico posterior a la vuelta del exilio de Babilonia, las décadas que rodean el año 400 antes de Cristo. En el escrito Joel se reflejaría la organización de la comunidad judaica resultante de las reformas de Nehemías y de Esdras. Por estas razones, los investigadores se inclinan a asignarle la fecha de composición alrededor del año 400 antes de Cristo. El profeta Malaquías, uno de los más importantes porque nos hablará mucho del Señor. El libro de Malaquías cierra el volumen de los 12 profetas menores. Es cronológicamente posterior a Ageo y Zacarías. Lo más probable es que estemos ante los oráculos de un profeta anónimo a mediados del siglo V antes de Cristo, porque no hay noticias históricas en ningún otro libro de la Biblia que nos hable de un profeta que se llama Malaquías. No hay nadie más durante toda la Biblia que se llame Malaquías, y es importante reconocer esto porque entonces no sabríamos si realmente existió un tal Malaquías o un profeta anónimo que luego se le asignó el nombre de Malaquías en la Biblia. Por eso no hay una certeza, poco sabemos de su autor y poco sabemos de dónde era o cómo era, por eso mismo de que no hay noticias en Israel de algún profeta que llevara ese nombre. Por eso decimos que lo más probable es que estemos ante los oráculos de un profeta anónimo a mediados del siglo V antes de Cristo, que exhorta a los repatriados de Israel para que aumenten su esperanza en Dios y mantengan su fidelidad al compromiso de la alianza. La tradición judía consideró a Malaquías como el último o sello de los profetas. Dentro del canon de las Escrituras, así pasó a la tradición cristiana. El libro del profeta Malaquías consta de 6 partes y un epílogo. Cada una de las partes está estructurada de la misma manera. Aborda problemas morales de su tiempo como el amor a Dios, la justicia divina, la retribución divina, las ofrendas, los matrimonios mixtos, los divorciados y los diezmos. Sin lugar a dudas, Malaquías es un libro muy utilizado por nuestros hermanos no católicos para la cuestión del diezmo y la retribución hacia Dios. La estructura del libro es la siguiente. Número 1. Capítulo 1, versículo 1 al 5. Nos habla del amor del Señor por Israel. Dios ama a Israel,
muestra ese amor en la elección, y también que Israel, al contrario de Edom, está protegido por Dios. Del capítulo 1, versículo 6 al capítulo 2, versículo 9, nos habla de los sacrificios mezquinos y otras faltas de los sacerdotes. El profeta le reprocha sus faltas en el cumplimiento de los sacrificios rituales y en la enseñanza de su pueblo, y anuncia que vendrá un nuevo sacrificio puro y universal. La tercera parte del capítulo 2, versículo 10 al 16, nos habla de los matrimonios mixtos y los divorciados. El profeta condena estas prácticas, en las que se ve una infidelidad a la alianza y al plan divino de la creación. En la cuarta parte, capítulo 2, del versículo 17 al capítulo 3, versículo 5, nos habla del día del Señor, en el cual anuncia la llegada del Señor a su templo. En la cuarta parte, quinta parte sería, nos habla de el capítulo 3, versículo 6 al 12, donde se refiere a los diezmos del templo. Y las gentes no viven la integridad de los diezmos y las primicias que hay que dar para el sostenimiento del templo y de los levitas. Al parecer porque las cosechas no son copiosas. El profeta enseña que las cosechas son escasas precisamente porque ellos son mezquinos en el tributo. Si son generosos podrán comprobar la magnanimidad del Señor. Aquí queremos detenernos un momento porque el diezmo del cual el profeta Malaquías hablaba no era un diezmo en dinero, sino que era un diezmo en especies, en cosechas, en trigo, en cebada, y por eso es que la gente no da mucho porque no produce mucho la tierra. Y el profeta le dice, es que ustedes no producen nada porque le están robando a Dios, porque se lo comen ustedes y no se lo están dando a Dios. Pero no es dinero, es cosecha. Y hoy en día hay muchos falsos que se agarran de esto para hacerse ricos y aprovecharse de la gente. En sexto lugar, hablaremos del capítulo 3, versículo 13 al 21, y nos habla de los justos y el día del Señor. Ante la perplejidad de algunos que se quejan del Señor por el triunfo aparente de los que no temen a Dios, el profeta anuncia que el Señor no es ajeno a las obras de los hombres, y anuncia un día de juicio que será de alegría para los justos y de destrucción para los impíos. Y cierra el libro con un epílogo en el capítulo 3 del 22 al 24, que comprendía la enseñanza que hay que vivir en la finalidad de la ley y en la espera del día de la manifestación del Señor, el día en que el Señor se manifieste y venga por sus elegidos. El libro afronta problemas particulares: el culto, el repudio, los diezmos, los cumplimientos de los preceptos de la ley. Desde perspectivas más generales, son precisamente estas las que le dan consistencia al mensaje. El punto de partida es la vigencia de la alianza que el Señor hizo con los patriarcas. Dios ama a su pueblo, se comprometió con él y su voluntad no cambia como la del pueblo. Pero éste no responde con esa fidelidad, no guarda los preceptos. En descuidado en el templo, se quejan injustamente de Dios. El profeta anuncia entonces que los israelitas, si guardan la alianza, Dios les llenará de bendiciones y serán el asombro de toda la tierra. Malaquías, sin lugar a dudas, es un profeta que nos habla mucho de Dios, que nos habla bastante bien de Dios, pero que también nos da algunas enseñanzas importantes. Si nos mantenemos fieles, Dios vendrá por nosotros porque Dios siempre se mantiene fiel a sus promesas. Y el último libro de los profetas, el profeta Jonás, donde una historia que todos ya conocemos, un hombre que estuvo en el vientre de una ballena y que fue arrojada, un hombre que era rebelde y que no quería ir con Dios, pero que Dios al final lo convenció y siempre fue. En la narración bíblica, el protagonista de este cuento didáctico es Jonás, ubicado en los tiempos del esplendor de la ciudad de Nínive en el siglo VIII. Jonás tendría que ir a Nínive, la gran ciudad, y predicar contra ella, su destrucción a los 40 días. Jonás, conociendo la bondad y la misericordia de Yahvé y que se arrepentirá de su decisión, no acepta ir. Aborda una nave para escapar. Dios, para poner en crisis al profeta fanático y rebelde, cumple una serie de milagros. Hace salir una tempestad, hace descubrir al culpable por medio de la suerte, lo hace comer por un grande pez, en cuyo vientre está 3 días y 3 noches, luego lo hace vomitar a la orilla. Aquí le comunican nuevamente su vocación y su mensaje. Jonás acepta de mala gana, se va a Nínive, predica las amenazas de Dios y pasa lo que él no quería, lo que él se temía. Dios perdona a los ninivitas, se arrepiente y no los castiga.
Jonás, mezquino nacionalista, se enfada contra la misericordia de Dios y desea la muerte. Salido de la ciudad se repara a la sombra de un árbol crecido milagrosamente. Pero cuando un gusano lo seca, Jonás se enfada con Dios que lo ha echado secar por el sol que le cae encima. Dios entonces trae las consecuencias de su actitud. Si Jonás tiene derecho de enfadarse y de apiadarse de la suerte de un árbol, mucho más tiene derecho de haber de compadecer y perdonar a una ciudad donde viven 120,000 niños inocentes. Y aquí, en la época en la que estamos viviendo, Jonás tiene que darnos mucha enseñanza. Ante tanta gente que anda matando niños antes de nacer, ante tanta gente que anda matando niños y alejándose de la bondad de Dios, Jonás nos dice: tengan compasión de estos que son inocentes, de estos que no saben nada y de que no conocen nada, y serán juzgados si ustedes se prestan a eso. El libro se divide en dos partes, dedicadas respectivamente a la primera y a la segunda misión de Jonás. Cada parte tiene una primera sección narrativa y una segunda de carácter más bien discursivo. Las secciones narrativas son muy semejantes entre sí. La primera acaba con la conversión de los marineros con el capitán a la cabeza, y la segunda con la conversión de los ninivitas con el rey a la cabeza. En capítulo 1, capítulo 2, primera misión, y capítulo 3 al capítulo 4, segunda misión. La estructura de la obra es perfectamente simétrica. La enseñanza está en la narración. Dios da razón de su conducta, una conducta que no entendía Jonás. Dios es todopoderoso y para el cumplimiento de sus designios es capaz de convocar al mar y a los peces. El Señor responde donde los falsos dioses no responden. El libro de Jonás es una llamada al universalismo de la salvación y un himno de amor a Dios y su misericordia que quiere salvar a todos. Entre todas las profecías anteriores, las de Joel, Abdías, Nahum, que condenan a los pueblos paganos y lanzan amenazas sin cuartel contra las naciones, encontramos a Jonás que trae un mensaje de misericordia para Nínive. El mensaje de este libro, pues, está en la más pura línea del Evangelio. Dios ama también a los opresores y a todos los pueblos, y recuerda a todos los Jonás de este mundo con mentalidad cerrada que esperan la destrucción de los malos, que su actitud es injusta porque olvidan que Dios es misericordia y perdón. Hoy en día hay gente que dice: es que los evangélicos se van a ir al infierno. No. Es que los evangélicos están perdidos. No. Muchos evangélicos se van a salvar porque Dios es misericordioso, porque son buenos, porque son gente de bien. Que están equivocados, sí. Que están en el error, sí. Pero nadie les ha hecho ver y el Espíritu Santo aún no ha obrado en ellos para abrirles el entendimiento. No podemos juzgar a los hermanos no católicos de buena voluntad. Hay otros, claro, que esos sí están totalmente perdidos y de esos mejor no hablamos. Vamos entonces a la última parte. La historia de Jonás fue escrita hacia el año 333 a.C. Es una parábola que pretende mostrarnos el amor de Dios hacia todos los hombres. Muestra un amor que está siempre dispuesto a perdonar una y otra vez. Es fácil comprender que esta obra no tiene las mismas características históricas de la mayor parte de los libros proféticos. Es claro que se trata de un género literario peculiar. Su mensaje de llamado a la conversión coincide con el de otros libros proféticos, pero la forma literaria es la de una narración sapiencial, al estilo de Judith, Job o Ruth. Concluimos diciendo entonces que Abdías, sin lugar a dudas, Abdías, Malaquías, Ageo, Zacarías y Joel, con Jonás, nos dan a nosotros una enseñanza muy importante. Los profetas menores han sido catalogados así no porque sean menos que los mayores, sino porque su contenido es menor, pero sus profecías y contenido tienen la misma eficacia. Todos los profetas son enviados de Dios y nos comunican los designios de Dios a nuestra vida. Gracias por haber estado con nosotros en esta lección número 22. Si Dios quiere, nos vemos en la lección número 23. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.